hablamos obviamente de la estructura de la norma, hablamos de una llamada norma de conflicto. ¿Bien? Y dentro de la estructura de la norma vamos a analizar cómo se constituye esa norma, digamos, cómo va a ser la estructura que nos va a permitir analizar después, en el transcurso de la clase, diferentes normas. Ya la doctora subió en el Classroom, ¿no? Tengo entendido el análisis de varias normas, ¿no? Y bueno, en función de eso vamos a tratar de ver algunas. ¿Bien? Sí. Bueno, y obviamente para poder llegar a entender en ese análisis es lo que vamos a tratar de abordar la clase de hoy. ¿Bien? Hablamos cuando hablamos o mencionamos el tema de la estructura de una norma, hablamos de una norma, ¿no? Una norma que va, como toda norma, se divide en dos partes la norma, ¿no? Hablamos de una norma en donde tiene un antecedente y un consecuente. ¿Bien? Cuando hablamos del antecedente o el consecuente, sin lugar a duda, hablamos de esa llamada estructura de la norma, y la norma obviamente va a tener una estructura bimembre. ¿Bien? ¿Qué sería entonces el antecedente y el consecuente en una norma común, digamos? ¿Cuál sería digamos, en el análisis, qué implicaría ese antecedente y ese consecuente en una norma, ya saliendo la norma del derecho internacional privado, una norma general? ¿Qué implicaría? Poniéndole, por ejemplo, a ver una norma penal, ¿no? Lo que pena y la consecuencia. Bien, muy bien. Primero ¿Qué la hipótesis. Primero la hipótesis. La hipótesis, es decir, ¿qué es lo que se va a penar, no? Si hablamos de El tipo penal. el tipo penal, gracias. El tipo penal, cuando hablamos de la persona que mata a otra, tiene una pena de 8 a 25 años. Bien, sin lugar a dudas, vemos que en esa hay una sanción por haber cometido el homicidio, ¿no? a otra persona. Bien, y con una sanción que tiene que ver, obviamente, con el consecuente. Ahora bien, esto trasladado a la norma que nos interesa, bien, tiene que ver con que el antecedente y el consecuente va a estar dado en el derecho internacional privado, en el tipo legal, y el consecuente se va a llamar consecuencia jurídica, donde en dicha consecuencia jurídica vamos a ver que está el punto de conexión. Dentro del análisis de esta norma, bien, habíamos dicho que es una norma bimembre, en donde vamos a ver que tiene el tipo legal y la consecuencia jurídica. ¿Qué es el tipo legal? Bueno, es la descripción de un hecho, bien, que ahora en el análisis lo vamos a hacer. La descripción de un hecho que nos va a indicar de un hecho, de una circunstancia, bien. Y el consecuente, la consecuencia jurídica, ¿a qué se refiere la consecuencia jurídica? Bueno, es lo que nos va a permitir o dar la solución, y es ahí en donde en el planteo de ese dar la solución va a estar puesto el punto de conexión. ¿Bien? Y uno se preguntará, bueno, ¿y cuál va a ser la solución? Bien, y ya empecemos a analizar una norma en donde decimos que por ejemplo, la capacidad se adquiere a los 18 años. Y si yo digo la capacidad se rige por la ley del domicilio, vamos a ver que hay una clara diferenciación entre estas dos normas que están acá, ¿no? Primero y principal tenemos que analizar, en este caso, cuál sería el tipo legal de las dos normas. La capacidad. Bien. ¿Hay una diferenciación entre una y otra? Sí, hay una diferenciación. Bien. En que una, ¿qué me va a indicar y qué me va a indicar la otra? Vamos a ver que en el análisis vamos a ver que ahí se deduce que hay una norma directa y una norma indirecta. Bien.
¿Me querés decir algo? Y dentro de esa norma directa e indirecta vamos a ver que en ambas el tipo legal va a estar puesto en la capacidad, ¿bien? Y el resto obviamente va a ser la consecuencia jurídica. Ahora bien, aparte de, digamos, del análisis, vamos a ver que en una de ellas hay un punto de conexión, que es precisamente la ley del domicilio, ¿bien? En donde nos va a indicar cómo se va a regir la capacidad, ¿bien? La capacidad se va a regir por la ley del domicilio, ¿bien? Entonces, ¿ahí qué tendría que hacer? Al momento de dar una regla de solución, ver cuál es la ley del domicilio, ¿bien? Que me va a dar la solución de cómo va a regir esa capacidad, ¿bien? Ahora bien, en el primer caso, ¿está puesta la solución? ¿Sí o no? Sí está, pues dice la capacidad se refiere a 18 años. No tengo que ir a ningún ordenamiento jurídico que me indique cómo va a regir la capacidad. ¿Bien? Ahora, usted me puede preguntar, bueno, pero la capacidad se rige en cuanto a lo que es la edad, se rige los distintos estados de igual forma, y no necesariamente. ¿Bien? Acá, hasta no hace mucho, para algunos actos se era mayor a partir de los 21 años. Hoy por hoy, a los 18 y a los 15 años se pueden realizar determinados actos que antes no se podían, que tenía que ser sí o sí mayor de edad. ¿Bien? Pero bueno, en el análisis vamos a ver que cuando decimos la capacidad se adquiere a los 18 años, no nos va a remitir a ningún ordenamiento jurídico. ¿Bien? En cambio, la capacidad se rige por la ley del domicilio. Indudablemente ahí va a acontecer que nos va a derivar a poder determinar cuál es la ley del domicilio, ¿bien? Para poder determinar cómo se va a regir esa capacidad. En donde la capacidad en ambas normas va a ser el tipo legal, es decir, la descripción del hecho. En donde la consecuencia jurídica en la segunda norma va a estar puesto en se rige por la ley del domicilio, ¿bien? Y el punto de conexión va a estar puesto en la llamada ley del domicilio, ¿bien? La ley del domicilio va a ser el punto de conexión que me va a indicar cómo se va a regir esta norma, y la capacidad va a ser el tipo legal, ¿bien? Y el resto va a ser la consecuencia jurídica de esta norma indirecta, ¿bien? Y ahí también vamos a ver una diferenciación. ¿Qué diferencia hay entre la norma directa e indirecta? Dentro del análisis que hicimos. La norma directa directamente dice la consecuencia, y la indirecta tengo que ir a otra norma. Muy bien, exactamente. La norma directa, ¿cómo es tu nombre? Lorena. Lorena. Directamente me va a dar la solución. No voy a tener que remitirme a otro ordenamiento jurídico para poder determinar cómo se rige esa capacidad. ¿Bien? Entonces, la norma directa nos va a dar la regla de solución. La norma indirecta también nos las da, pero nos va a remitir a otro ordenamiento jurídico, que ese ordenamiento jurídico nos va a indicar cómo se va a resolver. Ahora bien, ya saliendo del ejemplo, podemos indicar, la pregunta sería, hablamos en el análisis de una norma, hablamos en este caso de lo que es el derecho aplicable, y solamente se va a agotar en el derecho aplicable cuando hablamos de una regla de solución, sino ¿qué también puede llegar a suceder? ¿Qué se puede llegar a resolver? Hablamos de resolver un derecho aplicable, ¿bien? Pero ¿qué más se puede llegar a resolver? Dentro de lo que hasta ahora vimos, ¿no? La pregunta sería, vamos a reformular, ¿solamente se puede resolver el derecho aplicable, sí o no? Porque a partir de eso, obviamente, vamos a ir a la segunda pregunta. Vamos de vuelta, ¿solamente el derecho aplicable va a resolver dentro del análisis de una norma indirecta, sí o no? ¿Se entiende la pregunta? No, Bueno, claramente. a ver, tenemos una norma y yo planteo que solamente la norma indirecta dentro del derecho internacional privado me va a permitir, me va a resolver a través del derecho aplicable. Solamente se va a dar en el derecho aplicable, sino ¿qué otra cuestión se puede llegar a dar? Muy bien, ¿quién lo dijo? ¿Cómo es tu nombre? Noel. ¿Noel? Bien, exactamente, la jurisdicción, ¿bien?
no solamente va a resolver lo que es el derecho aplicable, sino también la jurisdicción competente, ¿bien? En una norma, porque tengan en cuenta que lo que estamos hablando acá es de la norma del derecho internacional privado, ¿bien? Bueno, ya saliendo de este análisis vamos a ver ahora este punto de conexión que está dentro de la norma indirecta. Vamos a ver las distintas clasificaciones. Y es ahí donde tenemos que hablar del punto de conexión. Puede ser simple o compuesta. ¿Cuándo va a ser simple? Cuando solo tiene un punto de conexión. ¿Cuándo va a ser compuesta? Cuando tenga más de tenga más de dos puntos de conexión. La norma. Bien. Si yo digo la capacidad se rige por la ley del domicilio, ¿qué sería? ¿Simple o compuesta? Simple, exactamente. Solamente tiene un punto de conexión. ¿Qué le tendría que agregar para que sea compuesta en esta norma? Otra más. Otro más. Y el otro más implicaría otro punto de conexión. ¿Bien? Que ahora lo vamos a analizar. Bueno, hasta ahí vemos un simple análisis, ¿no?, de una norma indirecta en donde pues tenemos el tipo legal, la consecuencia jurídica y dentro de la consecuencia jurídica está el punto de conexión. En el análisis del punto de conexión tenemos que puede ser simple o compuesta. ¿Bien? Y el punto de conexión puede ser, dentro de ese análisis, acumulativa o no acumulativa. Y cuando hablamos, cuando hablamos de no acumulativa puede ser alternativa o subsidiaria. Dígame. Estas dos clasificaciones que van en el punto de conexión Sí, salen siempre de el la punto de compuesta. conexión. Pensé que salían de la compuesta. Es que va a ser compuesta. Ah, de la Siempre va a compuesta ser- salen esas otras. A ver, va a ser compuesta porque hablamos de dos o más puntos de conexión. Sí, sí. Bueno. ¿Cuánto va a ser un punto de conexión acumulativa? Bien. Hablamos que va a ser siempre compuesta, dos o más puntos de conexión. ¿Sí? ¿Cómo? Cuando tenga I. Muy bien, cuando tenga la I. Bien. Si yo digo, hablamos de un ejemplo hipotético. Si yo digo, ya saliendo de la capacidad, digo, el contrato se rige por la ley del lugar de celebración y la ley del lugar de ejecución. ¿Qué me está indicando esa norma? Aparte del agregado del I, ¿qué me está indicando la norma? Que se va a regir por las dos puntos de conexión. Bien, la regla va a estar en que las dos van a ser la regla. No hay posibilidad de elección. Va a ser los dos puntos de conexión que van a tener que permitir para poder resolver esa norma indirecta. Bien, es ahí donde hablamos de un punto de conexión acumulativa. Bien. Ahora bien, no acumulativa va a ser cuando sea alternativa o subsidiaria. Alternativa obviamente me va a dar la posibilidad de elegir entre uno y otro, ¿bien? Dentro de esa norma indirecta. Le cambiamos la descripción de la norma. Si yo digo el contrato se rige por la ley del lugar de celebración y la ley del lugar de ejecución, ¿qué me está indicando la norma? Una u otra. Que puede elegir entre uno y otro. Y ahí estaría la pregunta, ¿quién va a elegir? ¿Quién va a elegir si se va a aplicar una u otra norma? Las partes, ¿bien? Solamente las partes. Cuando hablamos de las partes, hablamos de tanto de la parte actora como demandada, ¿no? Pero la pregunta siguiente sería, ¿solamente las partes van a poder elegir? Nada más que las partes eligen. El juez. Muy bien, exactamente. El juez también va a poder elegir, ¿bien? El estudioso también va a poder elegir, ¿bien? El cual, obviamente, esto me va a implicar, el juez va a elegir al momento de resolver, ¿bien? Vamos a ver en algunos ejemplos cómo se va a dar esta cuestión.
Pero indudablemente está puesto en que varios actores dentro de lo que es un conflicto y un privatista multinacional obviamente van a terminar eligiendo esa regla de solución. Bien, bueno, hablamos de un punto de conexión acumulativa, no acumulativa, que puede ser alternativa, y la última está puesta en no acumulativa subsidiaria. ¿Qué se tiene que dar para que sean puntos de conexión subsidiaria? Bueno, vamos a tener dos puntos de conexión, uno principal y otro subsidiario. Bien, ¿qué tiene que pasar en esta estructura de la norma indirecta? Que fracase el principal para poder, sí, ahí recurrir al punto de conexión subsidiario. Bien. No se cumple uno. Claro, exactamente. Si no se cumple una, va a ser la otra la que va a terminar resolviendo el conflicto. Bien. Bueno. ¿Lo entendieron? Bueno, otra clasificación de punto de conexión es instantáneo o continuado. ¿Cuándo va a ser un punto de conexión instantáneo? Es decir, ¿cómo va a ser esa clasificación? Se agota en este caso se va a agotar en el mismo acontecer, y es ahí donde, por ejemplo, decimos lugar de cumplimiento. Bien, se agota ahí directamente cuando hablamos del punto de conexión instantáneo. Bien, y va a ser continuado va a depender de los elementos, y ahí van a ser, vamos a ver que tienen elementos permanentes dentro de los continuados. Va a estar los elementos, la clasificación de permanente, o variable. Bueno, ¿cuándo va a ser el punto de conexión permanente? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de la ley del lugar de situación de un bien, ¿bien? Es permanente, ¿bien? ¿Cuándo va a ser variable? Cuando hablamos de un punto de conexión continuado, cuando, por ejemplo, ¿no? Se puede modificar, como por ejemplo, se puede modificar la nacionalidad, ¿bien? Me había olvidado del punto de conexión principal, que sería, aparte de esa clasificación del punto de conexión, están los personales, los reales y el conductista. Eso aparte. Sí, esto aparte, dentro de la clasificación del punto de conexión. Cuando hablamos de la capacidad, se rige por la ley del domicilio, es un punto de conexión personal, ¿bien? Porque es la ley del domicilio. Perdón, personal, Sí, sí. real y personal se refiere a que está sujeto a la persona, ¿bien? ¿Qué podría ser el domicilio? La nacionalidad. ¿Y qué más podría ser? La residencia habitual. ¿Bien? ¿Cuándo va a ser un punto de conexión real? Está referido al objeto del caso, ¿bien? Y ahí tendríamos que hablar, por ejemplo, la ley del lugar de situación de un bien mueble, lugar de situación de un bien inmueble, ¿bien? Y hablamos de un punto de conexión conductista que implica el tener que hacer algo. Por ejemplo, lugar de celebración. ¿Celebración de qué? De un contrato, lugar de celebración del matrimonio, lugar de cumplimiento del contrato, lugar de cumplimiento
de un contrato, vuelvo a reiterar, de un contrato de compraventa internacional, ¿bien? Sin lugar a duda, en ese caso se agota en el hacer, se tiene que hacer algo, celebrar un contrato, celebrar un matrimonio, ¿bien? Perdón, Sí, me perdí un poquito. A ver, vamos. En la parte de estos van en instantáneo. Sí. Ah, ya está, ya lo vi. No, los personales, reales y conductistas. No. Eso es aparte, dentro de la clasificación del punto de conexión. Ah, ¿Sí? ahora sí. Es que el pasa lo tenía que haber dado al comienzo, pero bueno, me acordé que, que no lo di y lo di ahora. ¿Bien? Ah, gracias. Bueno, eso es la clasificación del punto de conexión. Bueno, ahora usted puede decir, pero ¿y esto para qué sirve? Bueno, sirve porque a partir de la clase que viene, y más que nada en la parte especial, vamos a ver distintas normas, ahora en la parte general, ¿no? Digamos, vamos a ver distintas normas y en ver distintas normas nos va a indicar cómo va a ser el análisis de esa norma, ¿no? Y más que nada para poder entender, ¿bien? ¿Qué se da en la parte general? En la parte general se da, obviamente a partir de la clase que viene, vamos a ver los distintos problemas de la parte general, ¿bien? Son 6. Una es las calificaciones, el otro es la aplicación del derecho extranjero, el orden público internacional, la cuestión previa, el reenvío y el fraude a la ley. Bien, son 6 problemas que obviamente lo vamos a ir desarrollando a medida que vaya transcurriendo las clases. Ahora bien, en la parte especial es donde vamos a ver todas las normas, tanto en la jurisdicción como el derecho aplicable. Bien. En uno de los ejemplos que dio la doctora, creo que no sé si el 1 o el 8, refiere a la adopción. ¿Alguien puede leer esa norma que habla de la adopción? Está tomado de un artículo que es el artículo 23 del Tratado de Montevideo de 1940. A ver. El 8. ¿Puede ser el 8? Habla de la capacidad, los efectos. La adopción se rige. Acá. ¿Cuál es? El 3. El 3, bueno. La adopción se rige en lo que atañe a la capacidad de las personas y en lo que respecta a condiciones, limitaciones y efectos, por las leyes de los domicilios de las partes. El principio se llama lex domicilio. Sígueme. Por medio de No, claro, no, lo subió en el tablón, ¿eh? me llegó por mail. Y yo lo vi también, en el turno noche, pero ustedes saben. Sí, pero no aparece. No llegó nada. ¿Y a ella cómo la apareció? Creo que me llegó por mail. No, pero yo lo vi, porque yo estoy en el clase también en el turno noche, lo vi que estaba publicado. Capaz que es un programa de mantenimiento del campus o algo. No, lo vi esta mañana, ¿eh? Porque, o sea, me estoy fijando y tampoco lo No es que en el caso ese que lo mandó por mail, pero yo lo vi que estaba en el tablón del Classroom. ¿O no? O en el mail. Está. ¿No? O en el mail, tiene razón, en el mail puede ser. No, pero tampoco, porque está. O sea, el mail está linkeado. Bueno, igual. encontré. Le voy a decir a la doctora que lo mande. Acá Pero a ella le llegó, bueno. Acá dicen que lo envió. ¿A dónde? ¿Cómo le llegó? En el mail. ¿En el mail? No llegó. Bueno, fue selectivo ese mail. Bueno, Claro, no. Si alguien tiene A las el 9 de la celular o mañana algo, ¿pueden mandar al grupo de última? Claro. no, y si no, yo le voy a decir a la doctora, lo hago yo, pues yo también puedo hacerlo, lo voy a pegar. Bueno, Ah, sí, independientemente de eso, a ver, vamos de vuelta. ¿Lo puede leer? Sí. A ver. La adopción se rige en lo que atañe a la capacidad de las personas y en lo que respecta a condiciones, limitaciones y efectos por las leyes de los domicilios de las partes. Bueno, es una norma directa o indirecta. Indirecta. Indirecta, muy bien. No, sí o sí nos está remitiendo a un ordenamiento jurídico, ¿bien? Y ahí tendremos que analizar, ¿es simple o compuesta? Y en lo que respecta a condiciones, limitaciones y efectos tiene varios sí.
Pero no por ese I va a ser punto de conexión. A ver, vuelve a leer, por favor, la dice que está sujeto al domicilio, no dice otra condición, o sea, otro... Muy bien, ¿al domicilio de Claro, quién? más por un- No, sí, a ver, vuelve a leerlo. La adopción se rige en lo que atañe a la capacidad de las personas y en lo que respecta a condiciones, limitaciones y efectos por las leyes de los domicilios de las partes. Bueno, a ver, vamos al análisis. ¿Cuál sería el cuál sería el tipo legal de la norma? Este inicio donde dice condiciones y algo. Las o sea, esa condiciones, parte que efectos, sería, claro, ¿no? referente a la adopción, A la adopción, ¿bien? Claro. Todo eso va a ser el tipo legal. Y dice que se va a regir por qué ley. Del domicilio. ¿Del domicilio de quién? De las partes. De las partes. ¿Que las partes cuántos son? En una adopción. Dos, muy bien. ¿Que serían cuáles? El adoptado y el adoptado. Muy bien. Entonces, ¿qué le está indicando la norma? Que va a ser un punto de conexión ¿cómo? ¿Alternativa, acumulativa o subsidiaria? Piensen. No. No le da la posibilidad de elegir. No es simple, o sea, por más que sea de las partes. ¿Eh? No sería simple porque es de las partes, pero es un, o sea, dice del domicilio. Dice el domicilio de las partes y en Es un un- domicilio, perdón, en una adopción no hay una sola parte. Acumulativo. Es acumulativa, exactamente. Porque refiere al domicilio de las partes. ¿Bien? Vuelve a ver, discúlpeme, vuelve a leer la norma. Sí, sí. La adopción. Discúlpame. Lo que pasa es que tiene que hacer el análisis. domicilio. La ley del domicilio de las partes. Como son dos partes. Claro, va a haber dos domicilios. El adoptante y el adoptado. No vale uno. Si era demandado, el domicilio del demandado sería Dependiendo cuántos demandados haya. Porque usted me puede demandar a dos, a tres, a uno. ¿Me explico? Pero acá la adopción está hablando de las partes de la adopción, que son dos, adoptado y adoptante. A ver, en la norma, ¿lo lleva a entender? Sí. En la norma está implícita de que obviamente hay dos partes. Bien. La última. No, está bien. La adopción se rige en lo que atañe a la capacidad de las personas y en lo que respecta a condiciones, limitaciones y efectos por las leyes de los domicilios de las partes. Bien. Se rige por la ley del domicilio de las partes, es decir, estamos hablando de un punto de conexión acumulativa. Bien. Sí o sí se tienen que utilizar los dos puntos de conexión, la ley del domicilio del adoptado y del adoptante. Bien. Dentro del análisis de la norma. Bien. Es personal porque estamos hablando del domicilio. Bien. ¿Qué norma es? Es el artículo 23 del Tratado de Montevideo de 1940. Ese tratado de 1940 sigue vigente entre la Argentina, Paraguay y Uruguay. ¿Bien? Y el Tratado del 83, como lo dijimos en la clase anterior, rige hoy por hoy con Bolivia y con Perú. ¿Bien? ¿Por qué hago mención al tema de los países? Porque obviamente si un conflicto se plantea en cuanto a lo que es la adopción con Uruguay, nos tendremos que remitir en primer término a lo que nos indica el Tratado de Montevideo de 1940. ¿Bien? Bueno, ahí está el análisis, ¿no? De cómo se puede llegar a entender, ya saliendo de esto de lo abstracto, ¿no? En cuanto a lo que decimos, la capacidad se adquiere a los 18 años o la capacidad se rige por la ley de domicilio. Estamos dando un ejemplo de una norma que está dentro de lo que es una fuente convencional. ¿Bien? ¿Compuesta real sería entonces? No, ¿a quién preguntó? Real no, No, personal. Personal. Esas dos cosas nada. Esas dos cosas. Bien, vamos creo que a analizar el 2000... a ver, el 2625, ¿alguien si lo puede leer? No sé si estoy en la duda si es o no el de matrimonio. También le dijo 2025. A ver, ¿de matrimonio? Sí. A ver, lea el comienzo, yo me voy a dar cuenta si es o no. Efectos patrimoniales del No. Entonces, 2006-22. Derecho aplicable. El 21 entonces. Jurisdicción. A ver, vamos a leer el 21 y después el 22. Jurisdicción. Las acciones de validez, nulidad y disolución del matrimonio, así como las referentes a los efectos del matrimonio, deben interponerse ante los jueces del último domicilio conjugal efectivo o ante el domicilio o residencia habitual del cónyuge demandado. Bien. ¿Es una norma indirecta? Sí. Sí. Bien. ¿Cuántos puntos de conexión tiene la norma?
Más de 2, que serían ¿cuántos? 3, muy bien. ¿Es simple o compuesta? Es compuesta porque tiene más de un punto de conexión. Tiene 2 o más. Bien. ¿Es alternativa acumulativa o subsidiaria? La alternativa, exactamente. Estamos hablando de la competencia en cuanto a lo que es la validez del matrimonio, la nulidad y los efectos del matrimonio. Y cuando hablamos de los efectos del matrimonio, ¿a qué nos referimos? ¿A cuáles son los efectos de un matrimonio? Personales o patrimoniales. Bien. Entonces, si se plantea un conflicto en cuanto a lo que es competencia en los efectos personales o patrimoniales, le da la posibilidad de elegir entre el último domicilio conyugal efectivo, el domicilio del demandado o la residencia habitual. Bien, le da la posibilidad de elegir. ¿Y quién va a elegir en este caso la competencia? El actor, muy bien, y como dijimos en su oportunidad en materia de jurisdicción, una vez que le da traslado al demandado, el demandado podrá plantear o no la excepción de incompetencia, ¿bien? Y decir si está de acuerdo o no. Si no plantea ninguna excepción de incompetencia es porque está de acuerdo con la competencia que plantea el actor, ¿bien? Bueno, ahí, como yo les dije en un comienzo, no solamente la norma indirecta refiere a lo que es derecho aplicable. Recién en el 2021 referimos a lo que es la competencia, ¿bien? En materia de validez del matrimonio, nulidad y los efectos del matrimonio y el divorcio, ¿bien? Todas esas cuestiones nos va a indicar cómo lo va a resolver en materia de competencia el 2006-21. El 2006-22, que es el siguiente, refiere al derecho aplicable, ¿bien? Sí, por favor. Derecho aplicable. La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, su existencia y validez se rigen por el derecho del lugar de la celebración, aunque los contrayentes hayan dejado su domicilio para no sujetarse a las normas que en él rigen. No se reconoce ningún matrimonio celebrado en No, ahí no, la primera parte no. Bien. Hablamos de una norma en donde es una norma simple o compuesta. Simple, bien. Dice que la capacidad y los efectos del matrimonio se va a regir por qué ley. Por la ley del lugar de celebración. Muy bien, exactamente. Bien. Vemos ya salimos de ese punto de conexión personal para ir obviamente a otro punto de conexión que tiene que ver con el tema del conductista, bien, en el cual obviamente nos va a indicar dónde va a ser ese llamado lugar de celebración de ese matrimonio, bien. Y ahí nos tendríamos que poner un ejemplo. ¿Cuándo sería un conflicto privatista multinacional en cuanto a lo que es el derecho aplicable? Matrimonio celebrado en Uruguay que quiere disolverlo en la Argentina. Bien, ese sería un conflicto privatista multinacional. Bien, o se plantea un matrimonio celebrado en Paraguay, que se plantea la cuestión de validez en la Argentina, bien, que vamos a ver después más adelante un caso. También sería un conflicto privatista multinacional porque, vamos a suponer, el causante fallece en la Argentina. Bien. Bueno, y vamos a analizar ahora el artículo, creo que es el 2006-52, creo, en materia de contratos internacionales. Hasta ahora lo que vimos el tema de lo que es el tema del matrimonio, bien, y ahora vamos a analizar el 2006-52. ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo leo? A ver, por favor. Determinación del derecho aplicable en defecto de elección por las partes. En Bien. defecto de elección por las partes de derecho aplicable, el contrato se rige por las leyes y uso del país del lugar de cumplimiento. Siga. Si no está designado o no resultara de la naturaleza de la relación, se entiende que el lugar de cumplimiento es el domicilio actual del deudor de la prestación más característica del contrato. En caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, el contrato se rige por las leyes y usos del país del lugar de celebración. Hasta ahí. Acá el 2006-52, ¿qué nos está indicando? Dice que en caso de que no acuerden las partes, se va a aplicar el 2006-52 en materia de contrato internacional. ¿Cómo es tu nombre? Joaquín. Vamos a suponer, Joaquín y yo celebramos un contrato internacional en la Argentina con cumplimiento del Uruguay. Acordamos cuál va a ser el derecho aplicable, ¿no? Va a ser el derecho uruguayo. Bien.
no se aplicaría el 2652. ¿Por qué? Porque está operando la autonomía de la voluntad. Ahora bien, si Joaquín y yo no nos ponemos de acuerdo en cuanto él dice que va a ser el derecho uruguayo, yo digo el derecho argentino, es ahí donde entra a jugar este artículo 2652, que no va a dar la regla de solución en materia de, ¿qué? De derecho aplicable en cuanto a lo que es el contrato internacional. ¿Bien? Y es ahí donde empezamos a analizar la norma. Decimos que esta norma, ¿cómo es la norma? ¿Es simple o compuesta? Es compuesta, exactamente. ¿Que tiene cuántos puntos de conexión? Vuelve a leerlo, por favor. Determinación del derecho aplicable en efecto de elección por las partes. En efecto de elección por las partes del derecho aplicable, el contrato se rige por las leyes y usos del país del lugar de cumplimiento. Si no está designado o no resultara de la naturaleza de la relación, se entiende que el lugar de cumplimiento es el domicilio actual del deudor y la prestación no es característica del contrato. En caso de no poder determinarse el cumplimiento, el contrato se rige por las leyes y usos del país del lugar de celebración. Bien, ahí termina la norma. 3. ¿Por qué 3? No podría ser también 4 por el tema de también da la elección de ellos, ¿no sería un punto de conexión? Porque No. Él leyó, está bien lo que dice. Él leyó el título, bien, pero no se toma como el punto de conexión. Bien. Esa es mi duda. Bien. No se toma como. No, está bien la pregunta, no está errada, ¿no? Pero él, digamos, el título da cuenta, digamos, de cómo va a empezar la aplicación de esa norma, ¿bien? 4 no. ¿Por qué 3? Y son los que numeró. Bien. Pero hay una que no lo toma como una regla de solución. Define que entiende por lugar de cumplimiento. No le está diciendo el contrato se va a regir por el lugar. A ver, ¿cuál sería el punto de conexión por el cual primero se va a resolver? Las leyes y usos del lugar de Cumplimiento. Lugar de cumplimiento. Bien. Ahora bien, después dice la norma, ¿qué entiende por lugar de cumplimiento? Domicilio actual de la prestación más característica del contrato. No es una regla de solución, le está definiendo, que es un tema que van a ver en la clase que viene con la doctora Usal. Califica la norma, define qué entiende por lugar de cumplimiento. ¿Bien? No lo toma como una regla de solución, define que entiende el lugar de cumplimiento la norma. ¿Bien? Ahora dice, en caso de que no se pueda determinar ese lugar de cumplimiento, ¿cómo se va a resolver? Las leyes del lugar. ¿De qué ley? Del lugar de celebración. Del lugar de celebración, exactamente. Y estaríamos en presencia de un punto de conexión ¿de qué tipo? Subsidiaria. ¿Ven cómo se da acá la otra situación? ¿Qué se tiene que dar primero? Que fracase El lugar de cumplimiento. En caso de que no pueda determinar ese lugar de cumplimiento, ahí se va a operar el lugar de celebración. es alternativa. No, es subsidiaria. Subsidiaria. No, alternativa porque acá no le da la posibilidad de elegir. Primero se tiene que dar uno, y en caso de que fracase el principal, que es el lugar de cumplimiento, es ahí donde dice, en caso de que no se pueda determinar el lugar de cumplimiento, se va a regir por la ley del lugar de celebración del contrato internacional. ¿Bien? ¿Lo llegó a entender? ¿Sí? Bien. Bueno, ahí está, ¿no?, la regla de solución que está puesta en manera de cómo se va a resolver este contrato internacional. ¿Me permite un minuto? Sí, la fotocopia? claro. Bueno, hay una, por ejemplo, dice, respecto a los bienes inmuebles situados en el país, se aplica el derecho argentino. Bueno, ¿es una norma directa o indirecta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Porque yo me quedé con esto. Ahí Dígame. dice el artículo y dice, el defecto de elección por las partes, o sea que una forma sería por la autonomía de la voluntad, No, ¿no? lo toma como que en caso de que no se tome la autonomía de la voluntad, le está indicando cómo se va a resolver. ¿Bien? Ok. Ahí arranca. ¿Da? En caso de que no haya un acuerdo previo. Claro. Está bien. Bueno, Perdón, sígame. aprovechando eso. Sí, sí, Entonces sí. esta parte en defecto de la elección sería el tipo legal. En este caso, o sea, en defecto de que no haya una elección, o sea, no se cumpla la autonomía, o sea, no haya una autonomía de la voluntad, o sea, no haya Sí.
pactado, este El sería el tipo legal. tipo legal. Sí, de donde arranca la norma, ¿eh? Ah, De donde arranca la sí, norma. sí. Sí. gracias. La otra norma a analizar dice, respecto de los bienes inmuebles situados en el país, se aplica el derecho argentino. ¿Es una norma directa o indirecta? Muy bien, ¿por qué? No da la opción a que se aplique otro ordenamiento jurídico, da una regla de solución que es el derecho argentino, ¿bien? Es una norma directa, ¿bien? Bueno, acá está puesto en que obviamente el derecho argentino va a ser el que va a terminar regulando el tema de los bienes inmuebles situados en Argentina. Bueno, es lo que, si alguien lo puede leer, el artículo 2667 del Código Civil y Comercial de la Nación, nada más que acá está reformulado. ¿Alguien puede leer el 2667? Sí. Está negrita nomás lo que mandó la Sí, esto. Lo otro lo busqué yo. No, esto. Ah, listo, sí. Es esto, ¿no? Sí, pero para que no la No, sí, sí, no, ya me di cuenta. Dice 2667, derecho aplicable, Sí, derechos reales sobre inmuebles. Bien. Los derechos reales sobre inmuebles se rigen por la ley del lugar de su situación. bien. Bueno, eso es lo que plantea acá, ¿no? En esta norma reformulada, ¿bien? Es lo que plantea el artículo 2667, que habla que los derechos reales sobre los bienes inmuebles se va a regir por la ley del lugar de situación, ¿bien? De situación del bien. Acá nada más que está reformulado en cuanto a lo que va a ser el derecho argentino, ¿bien? Y es ahí que donde plantearíamos, si el bien inmueble se encuentra en la Argentina, va a ser la ley argentina. Si el bien inmueble se encuentra en Uruguay, va a ser el derecho uruguayo el que termina resolviendo, ¿bien? Es decir, ahí está puesto cómo se va a plantear cada una de las situaciones en función de lo, digamos, de lo que se plantee, ¿bien? El último, el cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida. Dentro del análisis de lo que dio la doctora, el cambio de domicilio no distingue la capacidad adquirida. ¿Qué es? Que no pierde la capacidad por la ¿Es una norma indirecta? Vamos de vuelta. El cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida. Directa. Pero aparte de ser directa, no está remitiendo a ninguna regla de solución. ¿Qué está haciendo esta norma cuando dice el cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida? Está dando una solución, pero en el cual no es una norma indirecta porque no va a remitir a otro ordenamiento jurídico. ¿Bien? No va a ser ni acumulativa, ni alternativa, ni subsidiaria. Bien, va a ser una norma directa. Bien. ¿Qué artículo es ese? No, el análisis que dio la doctora, el punto 1. Bien. Algunos los tomé de acá, bueno, el resto lo harán ustedes. No son Yo muchos. lo pasé en el grupo igual. ¿Ah? Es el 1. Bien. Bueno, ahí está el tema de lo que es la estructura de la norma indirecta. Bien. En el análisis que acabamos de dar, bien, que da cuenta, digamos, de estas distintas situaciones. Bien. No sé si les quedó alguna duda, me quieren preguntar algo. Por ejemplo, profe, ¿sería una de las variables? Variable. Sí. Mira, los efectos jurídicos que el endoso produce entre el endosante y el cesionario dependerán de la ley del lugar en donde la letra haya sido negociada o endosada. Ley del lugar, Ley del lugar. donde se endosó el instrumento. Es variable, entonces. Sí. O se puede modificar, Bien. como también se puede modificar la nacionalidad de una persona o el domicilio. En matrimonio vamos a ver el domicilio, como vimos, el último domicilio conyugal. En el tema de matrimonio también se ve el primer domicilio, bien, cuando hablamos de los efectos patrimoniales, digamos, se puede modificar. La nacionalidad también, obviamente, bien, se puede modificar. Bueno. No le quiero decir que sí o no, pero usted va a tener que entender, Sí, digamos, ¿no? Antes lo tomaba la doctora Dada, pero últimamente no, pero no le quiere decir que no, y después le toma. No le dice, pero usted le dijo que no. Bueno, pero Bien, puede que no. Puede que no, pero bueno, es importante volver a enterar porque... Es un medio alivio.
No, porque le va a permitir a usted identificar en el día de mañana de qué norma está y cómo identifica la regla de solución. ¿Entienden? Si bien nosotros dimos en un comienzo el ejemplo abstracto, yo lo fui trayendo a lo que es real, a lo que va, porque estas normas que analizamos son las que vamos a analizar en la segunda parte. No es que son traídas para el no análisis, se la va a analizar cuando veamos matrimonio, cuando vemos contratos internacionales. Ahí se va a dar un fuerte análisis en cuanto a lo que es la norma. ¿Bien? Así como estamos haciendo ahora. Como estamos haciendo ahora. ¿Bien? Obviamente más profundo. ¿Está? Bueno,